Buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de breve zoología fantástica de animales que arden de Gustavo Alatorre. Para esta ocasión contaremos con la presencia del poeta Gustavo Alatorre, de Astrid Velasco y de Adriana Tafoya, que se va a incorporar a la mesa en un ratito más. Bienvenidos. Bueno, yo aquí, perdón, poniendo el desorden con mi café, pero ya, por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales de Librería Bonilla. Bueno, para mí es un gusto presentar también a las personas que están aquí presentes esta nueva publicación que tengo y que hace un par de meses ha salido y bueno, pues hay que darle continuidad al asunto de la promoción. Hoy tengo el gusto de que me presenten un par de poetas amigas mías y además excelentes poetas. Y pues bueno, me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a Astrid, que va a ser el honor de inaugurar esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí, parece que no, pero creo que sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias a la Librería Bonilla, que nos hospeda siempre cálidamente, a Manuel y a todos aquí, que siempre es mucho gusto y placer ver. Y bueno, también me encanta compartir esta mesa con Adriana, que llegará al rato, que es una gran poeta y amiga. Bueno, Gustavo y yo nos conocemos desde hace poco tiempo y leer su libro ha sido una gran sorpresa, como verán, lo dije bien leído. Pero bueno, voy a empezar a leer porque luego soy muy dispersa y es la manera en que ordeno mis ideas. Bueno, Gustavo y yo nos conocemos desde hace poco y ha sido una gran sorpresa leer este poemario, ya que me sentí identificada en la preocupación por ciertos temas y en el uso de algunos recursos formales, como la idea de construir remates rabiosos, ardorosos, no sé cómo, para los poemas. Entonces, bueno, aquí hay algunos remates, estoy un poco en desorden, pero bueno, voy empezando por el final en vez del principio, por el final del poema en vez del principio, y voy a citar algunos remates, ¿no? Que el tequila de un dios habite tu sombra, borracho como la primera luz del mundo, siempre tuyo desde ahora. Otro, el dios de la muerte va conmigo. Otro, quien mira morir un caballo conoce el destino de los hombres. Otro último, Horse Reaper tiene un sol en la mano que cierra cada que quiere que desaparezca el mundo. Bueno, uno de estos recursos es el remate, pero otro que también me encantó como lo hace Gustavo, son el uso de imágenes que son muy fuertes y enérgicas y que a veces convocan de maneras no lineales a autores mediante la apropiación y la paráfrasis. Y bueno, aquí está, tiene tu marca de pétalo desteñido, estoy citando, la hora es un pájaro que deambula con la muerte, su corazón se aparece como un caballo que se detiene a la mitad del ruido. Los cuidadores de fantasmas son personas comunes. Pasan por la calle sin despeinar el alma de la gente. Cuando Gustavo me invitó y me dio el libro, lo abrí en cuanto pude, debido a la curiosidad que el título me provocaba, dada la referencia tan directa a Borges. Si bien en este caso, más que un manual de zoología fantástica como el de aquel, este era una breve zoología fantástica de animales que arden. El término arder obviamente lo entendí referente al fuego, a quemarse, a abrazarse, a calentarse, a llegar a picos de intensidad que están en el libro y que por mi parte yo soy asidua huésped. O sea,
me encantan y entonces los disfruté enormemente en el libro. Al principio, el autor nos ubica en el universo poético de Lezama Lima y lanza una respuesta a una pregunta ausente. Y la respuesta viene como al principio de una sección. Eso creímos todos, pero en realidad la luz es apenas el sueño de un animal que arde. Esto está en la página 9. Más tarde, sabremos que los animales que arden son los cuidadores de fantasmas cuya luz ante la penumbra muestra el infinito. Por la noche, contrario al día, son animales que arden. Animales que más temprano en el día son devorados y regresados de noche y se muestran en las raíces de la palabra bestial. Aquí estoy citando. La zoología aventura un estudio de los animales y los clasifica. El bestiario recopila relatos, descripciones e imágenes de animales reales o fantásticos y a la vez esta última palabra tiene, la del bestiario, según el diccionario de la lengua española, la acepción de hombre que luchaba con las fieras. Con esto me pregunto si no podríamos pensar que la poesía es también una lucha contra las fieras que nos habitan. ¿No será que esta zoología tiene la vocación de bestiario, pero que en sus posibilidades de interpretación hay un estudio y una clasificación de los fantasmas y de los otros yo de la voz poética? Y bueno, a mí me encanta el poema, bueno, todos me encantaron, de la página 42. Y pues no lo voy a leer para no tardarme mucho, pero ojalá después lo lea o ustedes lo lean. Pero bueno. Estos animales que arden son desgraciados. El autor dialoga con ellos. Algunas veces tal conversación parece un soliloquio que toma la máscara de una plática íntima o de una narración plena de referencias y alteridades. Los personajes son desdoblamientos de un yo que antepone la palabra para poder decir en boca de otros sus deleites, sus influencias, sus preocupaciones vitales, históricas y estéticas, y el brillo y la intensidad de lo que arde, y cómo el tiempo es infinito. No en vano hay un poema y una referencia a Jean-Pierre Gagné-Mallet, quien propuso la teoría del desdoblamiento del espacio-tiempo, que implica la presencia de varios yo que a través del sueño u otros mecanismos pueden dialogar. Que es una teoría muy bonita que parece ciencia ficción, pero bueno. Así, Rogelio Treviño, Benji Roth, Horst Ripert o su antagonista casual Antoine de Saint-Exupéry, los fantasmas, la familia y Nikola Tesla funcionan como alteridades, con historia propia, que podrían, en el caso de situar al poeta en un desdoblamiento, expresar por él, mediante la voz poética, lo suyo. Y aquí cabe mirar la voz que muy poco y paradójicamente acude al yo. Bueno, ya lo leerán y verán que hay muy pocos poemas que parten como de este yo lírico, de la voz poética en el yo. La obra está dividida en las siguientes secciones: Inclinación del relámpago, la cual contiene una serie de poemas, cartas de amor, prosas poéticas, de Benji Roy, el poeta chihuahuense Rogelio Treviño, quien murió en situación de calle y estuvo en la morgue sin ser reconocido varios días. Las cartas develan la ausencia de la amada y el ardor febril de un hombre que se consume. La siguiente sección, Casa de Noche, aborda una historia real y la convierte en asunto poético para hablar sobre el tiempo, el sueño, la memoria y la muerte. Horst Ripert, piloto alemán, ha derribado el avión de Antoine de Saint-Exupéry, quien había salido a una misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. La ausencia del cuerpo del muerto revela otros fantasmas. Uno de ellos es la relación del que lo ha matado y el muerto. Aquí no hay un yo poético. La tercera persona y la disposición del verso cambian el tono y el ritmo. En general son versos de arte mayor
que imponen velocidades diversas a la lectura. Hay cesuras, encabalgamientos que ocurren aun cuando el corte versal respeta normalmente la división de la cláusula sintáctica. El diálogo, a través del sueño y del símbolo, son significativos aquí. Animales y plantas conforman el campo semántico simbólico, que además es en general masculino. Así aparecen el pájaro, el caballo, el pony, la mariposa, el tigre, borgiano otra vez, aunque me hizo pensar en los chinos y en la obediencia nocturna de Juan Vicente Melo en El perro tigre y en Lizalde. El caballo es potro y pony, y es curiosamente por sus ojos una imagen de ternura. Y cito: el oficio de un caballo, de un fantasma que se aparece tras la puerta, es el de recordar los errores del pasado. También pensé en Lorca y por alguna razón en el nervio óptico de María Gainza, que no sé si lo han leído, es un libro de ensayos extraordinario, donde el enfrentamiento a un cuadro la lleva al territorio de la memoria. Así también pensé en Lebrero y sus ideas del sueño. Hay una entrevista muy bonita de Lebrero en donde dice que en el sueño se le revela que está enamorado de una mujer, porque soñó con eso, ¿no? Y es un poco, que me parece como esta teoría de los otros yo, de los que te puedes comunicar en tu sueño. Y por eso pensé en Lebrero. El tigre es un arquetipo de la fertilidad y el deseo. No obstante, aquí nos lleva al misticismo, a la pureza, al nombre de Dios. En el imaginario mítico oriental, el tigre es sagrado. Entre el asesino, el asesinado y sus creaciones, los personajes del Principito, hay algo así como una espiral que desciende hacia el poeta con todo el sentido del desdoblamiento, como el que plantea Jean-Pierre Garnier Mallet. El sueño, bueno, cito, el sueño es el conducto, me dice Ripper, es el camino que deshace el imperio de la vigilia. Por eso te busco de noche, por eso te hablo en sueños. Esa es la página 31. Los animales arden de noche. Esta sección, como las otras, es rica en recursos rítmicos y tropos, metáforas, oxímoros, imágenes. Son poemas limpios, estructurados con madurez, también intensos y melancólicos. La siguiente parte, Zoología Fantástica, aborda los fantasmas y aparece aquí un elemento clave para entender. Cito: por la noche, contrario al día, son animales que arden. Yo he visto arder en ellos al infinito. Esta sección se divide en 7 poemas, que es un número que se menciona mucho, y le voy a preguntar por qué el 7. Me llama la atención el 7, porque es un número que nunca sé nada de números, pero me gusta escoger el 7. Yo nací un 10. Y he soñado muchas veces el 7. La parte a continuación se intitula Genealogías y junto aparece su nombre en griego. No sé nada de griego, pero los caracteres griegos, cuando los ves con la palabra, parece como si dijera revelación. Aquí leemos sobre otros fantasmas, los del recuerdo, las ausencias, la memoria, la familia, el amor a la familia. Podemos intuir otra vez las lecturas de Borges y de Lezama Lima. La belleza aquí se nombra en las citas, bueno, de la voz poética. Después continuamos con vieja forma de adivinación por aire, poemas en prosa que se conceptualizan a través de los 4 elementos: viento, fuego, agua, tierra y una adición, vino. También me parece un gran elemento. Hay ciertos juegos formales con la disposición del párrafo. Asimismo, aquí está la familia. La siguiente parte, breves actos adivinatorios para incendiar el mundo, nos lleva al territorio de la luz y del fuego. Dedica 4 poemas a Nikola Tesla que juegan con eventos biográficos que de por sí son poéticos, pero que aquí se transforman como si nos transmitieran un secreto. El abandono de los suyos a cambio de una historia de haberse ahogado en el río Mura. Es una cosa de la vida. Es precioso. O sea, desaparece Tesla de donde vive y de su universidad. Todos lo creen muerto, ahogado en el río Mura, pero pues no estaba ahogado en el río Mura. Se fue a Estados Unidos.
Lo que pasa es que en ese entonces no había como las redes sociales como hoy. Y el tipo va a nadar con sus amigos, se mete al río, los amigos ya no lo ven. Y él sale más adelante, metros abajo, y va a casa y justamente coincide con el viaje a Estados Unidos. Pero en su pueblo toda la gente creía que había muerto. Ahogado. Ahogado, además Sí, ahogado. ahogado Sí. en el río. Tesla. Entonces juego ahí un poquito, es el poema 2, ¿no? Sí, no es que, bueno, yo soy un obsesa, entonces me puse a leer las historias de todo el mundo y me encantó la de Tesla, no la, o sea, conocía, sabía quién era Tesla y todo, pero no sabía eso, no sabía que tenía una enfermedad también que lo hacía ver haces de luz y que además tenía la capacidad de, pensaba tan rápidamente todo que no le daba tiempo de escribir y tenía una memoria fotográfica, entonces hacía como todo este imaginario en su cabeza. Pero bueno, ya, además, sí. perdón que te interrumpa, pero hay una historia ahí muy, muy interesante con toda la parte última de Tesla, que es la escribí en una sola noche, toda. O sea, son cuatro poemas, pero en realidad son 9, ¿no? 9 fragmentos. Todos ellos fueron escritos en una sola noche, Entonces, yo que por lo general me tardo años en escribir, para mí fue así vital y surgió platicando con mis hermanos, los fui a ver a su casa y estuvimos bebiendo y me contó uno de ellos que es muy apasionado, me contó toda la vida de Tesla. Entonces, ya en mi borrachera, como a las 4 de la mañana, llegué a casa y traía Tesla. Entonces, me puse a escribir y salieron así, ¿eh? O sea, de hecho salieron más poemas, salieron como unos 12 poemas, pero solo escogí 9. También por un asunto de numerología, que si quieren... Bueno, ahorita me tienes que decir porque ahí hay muchos números que me intrigaron profundamente. Pero bueno, o la enfermedad que le hacía ver haces de luz, que lo enceguecían por momentos, que son motivos en el libro. En esta parte, el autor recrea poéticamente a un hombre, sus deseos, los picos de genialidad que lo aíslan y lo llenan. O sea, el mundo interior de Tesla estaba lleno de cosas, sin embargo estaba aislado, era adicto al fuego y murió pobre aun cuando había inventado todo. O sea, sí es una maravilla la historia de Tesla. Pero bueno. Juega también con lo formal, la repetición de una frase en los relatos, un poema que puede leerse de principio a fin, ¿no? Que más así se llama, pero lo puedes leer de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y también con la anáfora. O sea, pocas veces en el poemario utiliza la anáfora o repeticiones, y aquí juega, y también con el remate, ¿no? Que repite la misma frase en muchas partes. También domina el arte mayor y las imágenes poderosas, sin embargo aquí el concepto y el desarrollo del personaje se suben encima de lo otro y nos dejan llenos de emociones. Finalmente aparece una página, en la última, de referencias y alusiones a lo largo del libro en orden de aparición a manera de genealogía, que rinde abiertamente homenaje a las fuentes de las apropiaciones e influencias y tal vez a las ideas chispas que generaron algo de los poemas. Y ahí también me vas a decir, porque soy una obsesa y me puse a buscar todo, y todas esas son tuyas, son apropiaciones a partir de algo. Sí. O sea, no es la cita citas, como tal, ajá. no. Lo que pasa es que la idea, las ¿no? pones entre comillas. Sí. Bueno, ya. Bueno, compren el libro, léanlo, vuélvanse locos como yo viendo todas las historias. Pero bueno, yo así leo generalmente y cuando cuando me da flojera el libro no, pero cuando no me da flojera leo y me emociono y entonces me pongo a buscar todo alrededor del libro y este libro crea esa emoción, así que cómprenlo, que se los firmen y ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ahora va el turno de Adriana Tafoya. Ella ya presentó mi libro hace un par de meses, recién salidito, y bueno, en aquella ocasión, como que no, ambos no estábamos como en los 5 sentidos para haber escuchado a ciencia cierta la presentación.
Andábamos muy borrachos, ¿sabes? No tanto, sí me acuerdo. Y bueno, esta ocasión para mí es un gusto, un placer que comente la lectura que ha hecho y sobre todo para compartir su visión del libro. Un aplauso para la recta. Bueno, pues estoy contenta de volver a presentar este libro, la verdad, exquisito libro de Gustavo Alatorre, breve zoología fantástica de animales que arden. Efectivamente, pues son bastante ardorosos. Estos animales, estos personajes, estos muertos que transitan en el libro. Como ya había comentado Astrid, efectivamente, los poemas han llegado, bueno, la pluma de Gustavo ha llegado pues a una madurez bastante buena. Citando, parafraseando más bien uno de sus versos, podría decir que se ha convertido su poesía, ¿no?, en una redondez que podía transmutar en esa manzana sabrosa que dice que tiene un niño mordisqueada en uno de los poemas. ¿Y por qué lo ha logrado? Pues bueno, porque efectivamente logra transmitir la emoción que debe de tener todo buen poema, todo buen poemario, logra transmitir emociones, como comentaba Astrid, pues la melancolía, la tristeza, entre otras emociones, la nostalgia, es más, hasta la nostalgia no vivida está presente en el libro. Sí, suena curioso decir la nostalgia no vivida, está ahí. Y efectivamente los tropos que logra en el libro pues están bien trabajados, por eso hablo de una exquisitez en el verso. Eso está bastante bien. No quiero repetirme con lo que comenté aquella ocasión, que sí me acuerdo. Más bien quisiera hablar de lo que no hablé en esa ocasión, porque era extenderse demasiado. Pero bueno, ahorita hay más oportunidad de hacerlo. Y si bien Gustavo, como buen alquimista poeta, maneja los 4 elementos en el libro, hay 3 que a mí se me hacen cruciales, que los noto constantemente en los versos, en las páginas, que son principalmente el fuego, el aire, el viento, y el trueno, que eso que son los básicos que utiliza para esta alquimia. ¿Y cómo lo logra? Pues a través de estas voces de muertos, de fantasmas que a final de cuentas están vivos en el libro y van comunicándose a través de los símbolos que nombran en el libro, de los poemas. En estos diálogos que tienen van hablando de estos símbolos. ¿Por qué es importante mencionar estos símbolos? Porque bueno, los poetas que ya tienen pues más educación poética sí se toman la delicadeza y la molestia de utilizarlos. Hay diccionarios muy buenos, entre ellos que les recomiendo, el diccionario de símbolos de Cirlot, tal vez aquí esté hasta la venta. Es un diccionario importantísimo también para los lectores, no solo para los poetas, para poder comprender más ciertos poemas con mayor lucidez, con mayor importancia. ¿Por qué? Porque son como los cimientos de un gran poema y logran que tenga más capas y se logre efectivamente esa metafísica que está buscando el poema, en este caso, el poeta, en este caso Gustavo Alatorre. Y es curioso cómo va manejando estos símbolos al mencionarlos. Ya hablamos precisamente del rayo, estamos hablando del trueno, estamos hablando del viento, estamos hablando del sol, que puede aparecer en el poema en una moneda, puede aparecer en una moneda vieja, hablando de un sol antiguo, porque hay misticismo en esto. Hay mitos de que hubo un sol antes del sol. Entonces es interesante verlo también desde esa perspectiva. ¿Y por qué nombrarlo? Porque en algunos personajes, por ejemplo en la parte epistolar,
invocan a un Dios versal que está ahí presente. De repente hay un Dios que sale del trueno, del relámpago, hay un Dios que sale de esa moneda, y hay otro Dios que anda en el viento. ¿Quiénes serían estos dioses que aparecen como presagios mencionados por estos muertos, por estos personajes que están, que a la vez de que viven a través del poema, están invocando a un fantasma metafísico más allá, a ese otro Dios que está ahí, que no lo nombra, pero está presente, y a través de estos símbolos que se vuelven presagios, que se vuelven invocaciones, lo está conformando a través de todas estas voces. Y como se formaban los dioses en la antigüedad, tomaban las cualidades y las facultades del Dios que conquistaban. ¿Y cómo lo conquistaban? Pues precisamente al saber el nombre, al nombrarlo. Va a sonar curioso. ¿Han visto las películas del Exorcista? Pues bueno, algo así. Usted, al momento en que le dice el exorcista al que está exorcizando, ¿no? Al poseso, di tu nombre, en ese momento pierde el demonio el Dios que está ahí dentro, o el semidios, o aquel que está construyendo, o a él que está construyendo. Me recordó muchísimo la película de Buñuel, no sé si la han visto, la película de Él, ¿sí? Es una película muy interesante, porque aparte de que simbólicamente está trabajada, también la parte en la que logra conquistar a la amada, el personaje principal, Francisco, ¿no? Lo logra a través de cuando uno de los personajes que están en la mesa, en una cena, le pregunta que para él qué es el amor. Y él explica precisamente, ¿no? De esa tormenta y ese trueno, ese relámpago que baja a la tierra y todo lo posee, ¿no? Ahí con ese diálogo la enamora, la captura, la conquista, literal, ¿no? Pero es a través de ese símbolo y de esa fuerza que proyecta en el diálogo, y funciona igual en la poesía. Por eso cada símbolo debe de estar perfectamente puesto para lograr ese poder. Tomemos en cuenta que la historia del poema, a final de cuentas, viene del hechizo, de la invocación, de concretar, de lograr precisamente ese efecto. Y si el poema está bien logrado, no solo nos cambia la vida, también cambia la vida del poeta, la vida del escriba, del bardo también la cambia a través de lo que escribe. Si está bien hecho, si está bien puesto, y si sabe descifrar también los símbolos en lo cotidiano, el presagio. Precisamente si cruza en el momento adecuado el perro, si adelante cruza en el momento adecuado el gato. ¿De qué color es el gato? Si la tormenta es en cierto día del año, del mes que menciona. Todo eso tiene que ver. Por eso pone ciertas fechas que nos dan ciertos números. Si bien nos da 7, pero también nos da 11, nos da 9, nos da 13. Hay toda una intención. ¿Por qué? Porque la intención es que aparezca algo. ¿Y cuál sería la creación de ese algo? Falta el elemento peculiar que también le da nombre al libro, ¿no? Título al libro. El animal que arde. ¿En qué arde ese animal? Hay algo con lo que envuelve todos los poemas, y es ese animal ardoroso, amoroso, erótico. Me recordó que creo que de ahí para allá va a crear precisamente con ese efecto, con ese erotismo, a Julius Evola en Metafísica del Sexo, que al final de cuentas nos habla de crear una alquimia a través de la sexualidad. Antes había ritos antiguos que así se lograban, rituales especiales a través del sexo.
Bueno, el matrimonio antes de que fuera una cárcel era un ritual. Exactamente. No, de verdad. O sea, Sí. la boda era Se unían y era una alianza de los sexos que era muy importante porque eran dos energías muy poderosas. Entonces tenían que entrar en bañeras, en ríos o estanques completamente desnudos para mantener el rito del agua. Y es más, hasta se cambiaban el nombre, adquirían un nuevo nombre para el matrimonio. Eso es un dato interesante que hay que tomar en cuenta. Por eso sus alusiones sexuales, pero no de una sexualidad, digamos, vulgar, carnal, ¿no? Precisamente por eso hablo de esa metafísica. Este es el elemento, el cuarto elemento que siento que lanza como una gota de semen ovular, digámoslo así, para crear algo que quiere lograr ahí. ¿Y qué podría tratar de lograr? Esa es la pregunta. Para ustedes, para el poeta, al menos para mí, es lo que quiere lograr cualquier gran bardo, ya cuando está precisamente en la madurez, la creación del homúnculo. Pero no estamos hablando del homúnculo humano, sino del homúnculo de la divinidad. Crear el Dios, como suena, el Dios. Yo lo dejaría aquí. Pienso que eso es lo que me faltó desarrollar la presentación pasada. Lo demás, a mi gusto, pues ya es paga. Yo pienso que hay que ir a lo profundo del libro y lo que debe de lograr un verdadero poeta, un verdadero bardo. Y pienso que pues merece por eso un aplauso en este trabajo, Gustavo Latorre. Voy a compartir con ustedes un poema que está en la parte de Casa de Noche, que es esta situación donde Jorge Ripper, este piloto alemán, derrumba el avión de Antoine. Y es un poema que creo que también dialoga con todo el libro en general, porque habla de los sueños, que desde mi punto de vista los sueños son la forma primitiva en la que los seres humanos descubrimos que podemos comunicarnos con los muertos. Y dice así: soñar con un tigre no es un acto de premonición, pero aún así es un sueño poderoso. Antoine lo sabe y lleva la cuenta. Desde niño el tigre ha llegado a sus sueños 7 veces, como son los colores del día, como son los 7 soles de la semana de la infancia. No ha contado nunca sus sueños y esta vez no lo hará. Pero cada uno de ellos ha traído a su vida nuevos actos de melancolía y una ligera llovizna sobre las horas de la mañana. Estos sueños son mágicos, me dice. Hay en ellos un incendio que se extiende en mis ojos más acá de la vigilia. Si sueñas con un tigre alguna vez, no lo mires nunca de frente. Deja que pase a tu lado, purificando el aire de tu alma. Sabrá echar raíz en tus sueños y crecerá como un árbol a la intemperie del fuego. Si sueñas con un tigre algún día, nunca cuentes el sueño. Detrás del tigre está el verdadero nombre de Dios. Detrás del tigre está el día marcado para tu muerte. Y voy a leer 4 poemas de la última parte que tiene que ver con Tesla. Casi no los he leído ya, los leí alguna vez cuando el libro estaba en preparación, pero ahora que he estado presentando el libro los he omitido. Sin embargo, ahora hay gente que no los ha escuchado, entonces quiero leérselos.
Dice, el fuego siempre ha sido y al parecer seguirá siendo siempre el más terrible de los elementos. Esto es una frase de Harry Houdini, de un poemario que se llama, desde luego, Breves actos adivinatorios para incendiar el mundo. 1. Bajó una flor en el río Mura. Mi nombre es Nikola Tesla, genio de nacimiento. Decidí quemar mi vida para honrar a mi madre. El relámpago me hablaba y la temperatura del mar golpeaba mis ojos de cisne. Iluminado y trágico, virgen como esas noches oscuras, la fiebre de los ríos suavizó mi alma para entender el cielo y decapitarlo. Mi nombre es Nikola Tesla. Yo soy la luz del mundo. 2. Ahogado en el río Mura, todas las eternidades cayeron en mí. De niño miraba cielos que devoraban estrellas, fragmentos de asteroides que se estrellaban en la pared de la fiebre, mientras mi madre untaba el río de mi boca con un desierto. Creyente de vidas pasadas, conocí Praga una tarde con sol. Conocí un jardín oscuro en Budapest donde sonaron planetas y peruvianas enormes y mi cuerpo degustó la eternidad. Mi nombre es Nikola Tesla, convulso y niño. Yo soy la luz del mundo. 3. Poema para leerse de final a principio. Segrez me volvió fantasma. Ahora comparto contigo mis visiones. Nadie cree la palabra de un muerto. Nadie conoce los intervalos del mar. Como la luz que yace en la tierra, la convulsión es una flor que nace despacio en los jardines del tiempo. Es una flor que ilumina la oscuridad del alma. La oscuridad del alma es una flor que ilumina en los jardines del tiempo. Es una flor que nace despacio, la convulsión, como la luz que yace en la tierra. Nadie conoce los intervalos del mar. Nadie cree en la palabra de un muerto. Ahora comparto contigo mis visiones. Segrez me volvió fantasma. Y bueno, ya para terminar, hay una parte del libro que se llama Genealogías. Esta parte es también una especie de descanso a todas estas figuras de Tesla, de Jorge Ver, de Antoine, de Benji Roy. Son poemas quizá un poquito más familiares. Cuando yo terminé de escribir este libro, empecé otro que se llama Genealogías, que son poemas totalmente más íntimos, así súper íntimos, no tienen ni siquiera un hilo conductor, en este caso que todos estén dedicados a Antoine o que todos estén dedicados a Tesla. Son poemas totalmente sueltos y dentro de estos poemas son textos como, yo me atrevo a decir que son textos como muy familiares, escritos sobre todo a mis hijas, a una de ellas que tiene que no la veo. Y bueno, quiero compartirles para cerrar y agradecer que estén aquí, uno que se llama Genealogía del Trébol. Es un poema para mi hija que una vez se molestó conmigo, muy feo, por cierto, y para que me perdonara le hice un poema. Ya después lo leyó y como que dijo, está bien, te perdono, te perdono, papá. Genealogía del Trébol. Algo por dentro lo obliga a ser una rosa. Le quema las entrañas hasta volverlo una amapola ardiente, un alcatraz erguido en la pared de los sueños y crisantemos altos.
carente de colores audaces, de esa pizca de polen que se requiere para traer a su lecho alguna abeja errante, el trébol se empeña en su consumación de fuego. No sabe que el verde es un estigma que lo compone, que la fama de buena suerte es una coraza que oculta su verdadera estirpe de mala hierba. Sin embargo, todos los días sueña que es la flor más hermosa del barrio, que las mujeres lo llevan tatuado entre las piernas y que los hombres detienen el paso ante su presencia y miran en este alguna estrella caída, algún cometa ardiente sobre la acera. No de 4, no de 5, sino de 3 hojas es este trébol que me acontece en el alma. Mi hija carga entre sus libros uno dorado por el tiempo. A veces llueve y le florece como un ángel o una mariposa simple, pero su trébol es el recuerdo de mi corazón, una ramita de hojas tristes que a veces sueña, que a veces arde como la flor más hermosa del barrio. Gracias. Bueno, aprovechando que Gustavo, Asper y Adriana están aquí en la mesa, si alguna persona desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, por favor, hay micrófono disponible. Yo pienso que deberían aclararnos eso del 7, que desde Sí, que yo me ya le valoraste. pregunté desde hace rato. Quiero saber. Temo que mi respuesta decepciona. No me gusta el siete. No, se me fue. Bueno, Ni no invéntate ahorita. no, bueno, yo estudié un par de años letras clásicas cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Después de 2 años en esa carrera, yo amaba muchísimo el latín, todavía se nota, creo que en algunas, el griego, por ejemplo, de ahí viene el asunto del griego y mi pasión por la grafía. Tuve entre esos maestros uno que, a pesar de que era en esa carrera, habló un poquito sobre Gilberto Owen, que es uno de nuestros poetas contemporáneos quizá menos explorado. Gilberto Owen, en un libro que se llama El libro de Ruth, maneja la grafía, el secreto de la tipografía distinta. Hay algunas frases de Owen que en la versión original de sus textos están hechos a través de una grafía distinta o con mayúsculas o todo el verso junto. Recuerdo, por ejemplo, uno del poemario El libro de Ruth, que dice que soy el viento, el diablo, el que te arrastra. Todo esto está escrito junto y en letras mayúsculas. Y era una situación medieval que usaban los frailes cuando hacían las copias de enmarcar mensajes ocultos. Entre estos mensajes ocultos, desde luego, algunos de ellos tenían que ver muchísimo con cuestiones blasfematorias. En el libro de Ruth, obviamente por Owen, pues tienes toda esta carga blasfema. De hecho, ese maestro decía que era el último poeta maldito de México, Owen, y específicamente con el libro de Ruth. Alguien podrá leerlo y decir, es un poema de amor muy interesante, pero en realidad tiene una historia atrás muy interesante y esta cuestión de la grafía. Esto en cuanto a cuando ustedes lleguen a encontrarse estas cosas, estas grafías. En cuanto al número 7, hablando desde luego de todo este esoterismo romano, sobre todo, se desprende desde luego, venido de los griegos, el 7 es la armonía total, es la perfección, 7 notas musicales y sus derivados, 7 elementos, alquímicamente es la pureza y es la perfección, el 7. Entonces, de alguna forma, siempre era hacer tantos poemas, porque son 7, nos quedamos con 7. Son tantos, 7. Es el 7, es una repetición. Es también ya ahí como una especie, más bien,
de obsesión personal. De hecho, mis libros anteriores, esto quizá si algún día sucede que alguien los llegara a revisar, todos están cifrados en 3 apartados, son poemas de 7 los apartados, y están repitiéndose constantemente. No es algo que esté solo en este libro, ¿no? Y lo que siempre hay en mis libros, cada que publico un libro hay un par de poemas, son 3 o 7 poemas que están inmersos, que seguramente estarán en el otro libro. Mi libro pasado, por ejemplo, tenía un par de poemas como el de Ebrietas Ebrietatis, ¿te acuerdas? Que está en oscura prosa de vulgar latín. Y dentro de Oscura prosa de vulgar latín hay un par de poemas de otro libro más atrás, que es el de Epístolas Mayores o el libro de la oscuridad. Eso en cuanto a la cuestión alquímica, a mí me dio muchísimo miedo, y con esto termino, este mundo, porque si hablamos de los presagios en la poesía, pues yo tuve, no sé si a bien o a mal, presagiar la muerte de mi hijo. Entonces, la verdad es que ante una situación así, yo decidí como no tocar ya esa situación, no entrar en todas estas cuestiones que de pronto se le abren al poeta. La verdad, a mí personalmente me dio miedo. Nunca lo había dicho, lo voy a contar un poquito ya que estamos hablando un poco de esta lectura. Además, nunca me había encontrado a lectoras de verdad que entraran en esta situación. Yo creí que era una situación muy personal y que posiblemente nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pero un libro antes de Epístolas Mayores, hay un par de poemas sobre una muerte de un hijo. Y curiosamente sucede esto, tenemos la poeta Inés y yo esta pérdida, perdimos a un hijo, y el libro se escribe casi solo, o sea, es un libro que escribí en 2 o 3 meses, el de Epístolas Mayores, ¿no? Cuando por lo general me tardo como 7 años ahí en hacer un libro, ¿no? Entonces, de ahí dije, no, como que no le va a entrar tanto. Pero de pronto es como inevitable, en mi poesía al menos, de pronto estar ahí. Y bueno, algo que sí me gustaría comentarles es que el libro está totalmente, el hilo conductor es la teoría de los sueños de Jean-Pierre Garnet-Manet, ¿no? O sea, él creía a partir de física cuántica, o sea, no es una cuestión ahí que se esté alucinando. Él creía, verdaderamente basado en la física cuántica, que los sueños son formas de comunicarnos con nuestro yo en otras realidades, ¿no? Y que si sabemos leer los sueños, hay esta forma de prevenir cosas o de mejorar cosas. Se oye, cuando lo digo, se oye muy, muy simple, pero en realidad es un sustento fuerte, sobre todo basado en el asunto de la ciencia, ¿no? De la física cuántica, que es creo que yo me atrevería a decir que la física cuántica hoy en día es nuestra magia del siglo XXI, casi, ¿no? Nuestro hechizo. Pero además leí que para esa teoría resolvió una ecuación que no había podido resolver ningún matemático ni ningún físico en mucho tiempo, y que los maestros pensaban que no la había resuelto bien hasta que la revisaron varios y vieron que la ecuación estaba resuelta perfectamente. Así que es posible, la próxima vez que vuelvan a recordar un sueño, todos los días soñamos, como lo saben, pero pocas veces recordamos. Cuando vuelvan a recordar un sueño, algo les quiere decir otra persona. Yo sí creo, bueno, no sé si mi otro yo, pero para mí es muy claro que mis sueños me dan la explicación de cosas que a lo mejor yo no quiero ver. Y que están ahí así como, ya, las tienes frente, te cargo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Librería Bonilla y a los presentes. Muchísimas gracias por estar aquí, a mis presentadoras en esta ocasión, a Manuel, que es un poeta chileno al cual le tengo mucho cariño y admiración, y que ha sido el contacto para Librería Bonilla, y a todo el equipo de Librería, muchísimas gracias. Ahorita tarde.